¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto a todos saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquellos que están en línea, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy iniciamos una serie llamada La Promesa y cada semana vamos a ir hablando acerca de estas promesas, profecías que vienen en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y cómo esta se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han tenido la grata sorpresa de ordenar algo en internet? Y cuando lo ordenas en internet estás súper emocionado porque ves la foto, ves la descripción, ves las medidas, dices, esto se va a ver pero fregón, ¿verdad? Se va a ver muy bien. Y tú tienes un chorro de expectativa, lo compras con mucho entusiasmo, te ahorraste dinero porque lo compraste en Shein o en Temu, ¿verdad? Pero dices, no, se va a ver súper bien porque la modelo lo modela súper bien, así me voy a ver. Y pasan 2-3 semanas y dices, ¿dónde está mi cosa esta, lo que acabo de ordenar? Y que de repente ese saco que ordenaste para la cena navideña resulta que era XL pero tamaño de niño, ¿no? Y entonces dices, ¿qué onda? Compras un vestido y dices, no, es un extra large y que no sé qué. Pero resulta que todavía le falta la otra mitad, era versión extra large pero de asiático, no de mexicano, que es como cosas así, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo es posible? Hay una gran desilusión porque tienes esta idea tan grande que te la vas cocinando, tienes la perspectiva y sabes bien lo que estás pidiendo, pero en realidad lo que recibes no es exactamente eso que tanto anhelas. Y yo creo que en la vida hay muchas cosas así en la vida diaria, ¿no? Cuando tratamos de tratar de crear una idea, una expectativa de algo que viene. Muchas veces no tenemos como que tenemos una promesa de que algo viene, pero esas promesas simplemente no se logran a cumplir o no cumplen el propósito que tú creías, o simplemente eso que viene no viene de la manera y forma en la que tú creíste que iba a venir. Creo que tener la verificación, la información correcta, la expectativa correcta es buena porque siempre vamos a construir esto en nuestra mente, pero va a haber también decepciones, va a haber a lo mejor momentos en el cual tú y yo recibimos algo y es exactamente lo que lo recibimos. Y esta serie habla acerca de eso, porque la serie de la promesa habla de constantes promesas, profecías, que la palabra de Dios va haciendo desde el Antiguo Testamento en un margen de tiempo de unos más de cientos de años. Y cuando constantemente en la palabra podemos ver estas profecías de este Mesías que viene en camino, de este Salvador que viene en camino, que va a suceder, que Dios lo va a enviar, empiezas a crear una expectativa a tu manera, a tu molde, en la manera en como tú lo anhelas y tú lo quieres. Pero cuando viene y se cumple la profecía, se cumplen esas promesas, es exactamente donde los judíos del momento de Jesús están batallando con la idea porque sí tenían la información, pero el paquete no venía de la manera en que ellos quisieran que hubiera llegado. No estoy diciendo que Jesús viene de Asia, nada más para que pongan atención en eso, pero estoy tratando de conectar expectativas de cómo la vida cotidiana se vive también en la vida de la palabra de Dios. Esta serie de la promesa que el día de hoy vamos a dar inicio, va a tener estas pláticas semana a semana donde vamos a profundizar en las profecías, va a haber promesas de Dios que vamos a analizar que se hicieron antes de Jesús y cómo se cumplen en el tiempo de Jesús, cómo identificar la llegada de Jesús también y cómo poder disfrutar de esa esperanza y esa promesa que ya se cumple el día de hoy en todos nosotros. Así que existe un nombre y ese nombre es Jesús. A Jesús se le llama como el Salvador, el Libertador, que es tan esperado. En otras palabras se le llama el Mesías. Y en hebreo la palabra el Mesías significa ungido. Y ungido también significa en el hebreo o en el griego como la palabra Cristo. Entonces estas palabras constantemente, nombres que se le dan a Jesús, lo vemos en diferentes formas, palabras de la palabra de Dios, en diferentes libros, el Mesías, el Salvador, el Libertador, y esto tiene que ver con este Cristo enviado. Aquí vamos a mostrarte un ejemplo en el Salmo 89 de cómo cientos de años antes, cómo ya se va mostrando esta profecía de este Salvador, Libertador, Mesías que venía en camino. Así que va a aparecer en tu pantalla Salmos 89, 29, 25, 29, dice así: le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación.
yo le haré mi primogénito, el Rey supremo de la tierra. Mi gran amor por él será siempre constante y mi pacto con él será estable. Afirmaré su descendencia para siempre, su trono durará como el sol en mi presencia. Desde el principio, desde los Salmos, se empieza a anunciar este Salvador que viene. Empieza Dios a hablar acerca de esta persona que viene a traer esta esperanza y esta paz, redención y salvación al pueblo de Dios, por el cual ellos estaban batallando en diferentes etapas de su vida, y cómo lo vemos constantemente en la palabra de Dios reflejarse de que este Salvador viene en camino, esta persona empoderada por Dios, en este caso el Hijo de Dios, el Mesías. Él no era un ser mítico, no era como, por ejemplo, nuestros hijos que esperan la llegada de Santa Claus o los elfos que tienen en su casa, ¿verdad? El elf on the shelf o algo así, pero era más que nada un Salvador y un Mesías. Algo bien interesante que podemos detectar en la palabra de Dios es que muy por encima de algo místico o una historia de que alguien viene en camino, se empieza a construir esta idea dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Dios, yo no sé qué se imaginaban, pero yo creo que se imaginaban como un adventure, como uno de esos como el Thor que viene con su martillo y viene a traer justicia y acabar con la maldad del mundo. Yo no sé qué imagen tenía la gente, pero en realidad tenían esta perspectiva de alguien completamente diferente de cómo Jesús se iba a presentar. Fíjate que en la palabra de Dios encontramos alrededor de unas 300 profecías, entre 300, 570 profecías que se van anunciando en el ámbito del Antiguo Testamento en cientos de años, 700 años de diferencia o más, y que se van cumpliendo poco a poco a su llegada. Es increíble cómo estas dos líneas de la palabra de Dios se pueden interconectar, porque va constantemente en un libro que se escribe en miles de años, tiene una conexión y que se va cumpliendo profecía tras profecía conforme el llegado de Jesús entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El libro de Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. Y ya desde el principio estas palabras, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, son las mismas palabras que tú y yo hemos anunciado en la Navidad, como le llamamos a Jesús, de la referencia de que ya viene en camino y que esta gran esperanza está por llegar. A través de los siglos, generaciones, Dios promete a su pueblo de que esta esperanza de Cristo Jesús viene en camino y que viene este Salvador a traer esta paz y soberanía sobre toda la tierra. Esta profecía se cumple y nos lleva precisamente al primer punto, que la promesa de Dios es el Mesías y Jesús mismo es el cumplimiento de esa profecía. Cristo Jesús es el cumplimiento, su llegada aquí a la tierra es el cumplimiento de esta profecía. ¿Cuál es el verdadero problema de las promesas? ¿Cuál es el verdadero problema que tú y yo tenemos cuando alguien nos hace una promesa? Que son puras promesas. Puro tilín, tilín y nada de paletas. ¿Verdad? Nada más los OG sabemos ese sonido. Nada más gente que creció, ¿verdad? Que sabe que es chichilegua, sabe que es los hoyitos, sabe que es jugar a las escondidas en casas reconstruidas o abandonadas, ¿verdad? Nada más esos niños que crecimos en la calle, que jugamos con las piedras, con lo que encontráramos, ¿no? Ese firulais que no tiene dueño y que siempre anda en la calle. Bueno, ya para qué le sigo dando referencia. Pero ese es el problema que tú y yo tenemos. Puro tilín, tilín y nada de paletas. Cuando hablamos de promesas, son puras promesas. Promesas y promesas y promesas. Y esto es una cuestión bien interesante porque el enemigo de nuestra alma sabe exactamente qué significa eso. Él sabe cómo trabajar en nuestros corazones, en nuestras perspectivas, en nuestra manera de pensar. Él sabe cómo inculcar ideas en nosotros.
Y al mismo tiempo, el pecado que hay en nosotros nos hace incumplir esas promesas. Nos hace el crear esta falsa expectativa de que algo muy bueno, demasiado bueno para ser cierto. Tenemos un sinfín de frases y palabras donde las promesas que alguien nos hace unos a otros constantemente siempre van a ser rotas, siempre no se van a cumplir. Crees que viene en camino, sí, va a pasar y tú estás espere y nunca llega. Esto destruye familias, destruye futuro, destruye amistades, destruye relaciones, destruye tantas cosas, negocios, empresas, amistades, todo lo que le quieras llamar. Falsas promesas siempre nos lleva a una destrucción, y donde hay destrucción, donde hay cosas oscuras, hay pecado, y donde está el pecado está el enemigo de nuestra alma. Viviendo en un contexto donde las promesas son simplemente promesas, donde es algo que quizás va a pasar, pero no estás seguro que va a pasar, ¿qué tan difícil es para el ser humano poder procesar que estas promesas que ya están escritas, decretadas por Dios a través de los profetas, van a realmente a suceder? Es precisamente ahí donde tú y yo nos encontramos quizás el día de hoy, porque estamos en esta temporada navideña y estamos caminando en la vida y estamos tratando de hacer todo lo que creemos que es ciertamente correcto. Tenemos oraciones que no han sido contestadas y las queremos traducir como si fueran promesas que Dios no quiere cumplir, cuando Él nunca nos dio una promesa exactamente de que iba a resolver esto. Pero cuando tú y yo vemos su palabra y empezamos a entender que realmente Dios está más interesado en hacer algo en nosotros que a través de nosotros, empezamos a retroalimentar nuestra vida, nuestra inteligencia emocional, donde empezamos a cultivar una idea de tratar de construir y de cierta forma emergernos en la palabra de Dios y entender realmente cómo su reino funciona. Es precisamente donde esas promesas basadas en la palabra de Dios empiezan a cumplir, y es exactamente donde empezamos a ver su trabajo en nosotros, principalmente en nuestro corazón, porque realmente lo que a Jesús más le interesa es tener una conquista total de nuestro corazón, que cumplir todos los sueños y anhelos que quizás tú y yo tengamos. Lo más importante es empezar desde la raíz. Pero cuando no tenemos una conciencia clara y vivimos en un mundo tan lleno de oscuridad, está totalmente normal que tú y yo tengamos dudas acerca de las promesas de Cristo Jesús, que tengamos ideas preconcebidas y errores y contenido erróneo que prácticamente perturban toda la palabra y la historia de la palabra de Dios. Y todas estas cosas nos cuesta mucho trabajo entender que realmente esta promesa de esperanza ya está aquí, ya llegó, está disponible y está viva y disponible para cada uno de nosotros. Desde el principio, la humanidad está batallando con esta idea. Llegó Jesús y nadie lo podía entender. Ellos estaban esperando, no sé, un ovni, algo que bajara del cielo, que se abriera el cielo en dos y que saliera una luz resplandeciente y diga, ya llegó el Mesías. Yo no sé qué estaban esperando, pero la manera en que Dios estaba proclamando esta venida no estaba alineada con el pensamiento humano, y eso es completamente correcto, y así es como siempre es prácticamente. A través de los siglos esto sucede. La promesa de Dios es el Mesías y Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, algo que podemos entender es que los judíos de ese momento, los historiadores, las personas que estudiaban demasiado la palabra de Dios, era su única ocupación, esa era su profesión desde el principio. Ellos leían el Torá, y el Torá era este libro que prácticamente ellos todo el día estaban estudiando. Era el libro sagrado del judaísmo, era lo que estaban emergidos, contenía todas las leyes, todos los relatos, toda la palabra de Dios para el pueblo hebreo. Estaban memorizando libros enteros de la palabra de Dios. Era lo que hacían, estaban una y otra vez leyendo estas promesas. Y aún así, en el Torá, que significa enseñanza, que significa una doctrina y que significa una teoría en el hebreo, todo el tiempo que invirtieron no sirvió de nada, porque no entendían este niño que venía en camino, esta promesa de Dios. Ellos no lo pudieron ver en el momento en el que Cristo llegó, no pudieron identificar al Mesías a pesar de todos sus estudios. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que el don de la fe es importante recibirlo.
El don de conocer verdaderamente a Dios es sumamente importante que tú y yo lo pidamos a Dios de una manera genuina para que el Espíritu Santo nos pueda traer discernimiento sobre estas cosas, entendimiento, inteligencia y poder discernir las cosas de acuerdo al reino de Dios y no en base al pensamiento humano. Dios reveló que venía un Salvador. Él comunicó detalles específicos y profecías con cientos de años de diferencia, con separación a personas, para que de antemano pudiéramos confiar en esta certeza que es legítima y que es verdadera, y que Dios nos da detalles de cómo este Mesías iba a llegar. Profecía nos decían, esas profecías que venían en el Antiguo Testamento, decía exactamente dónde iba a nacer, dónde iba a vivir y qué les iba a enseñar y qué iba a lograr, y también les enseñaba cómo iba a vivir y cómo iba a morir. Todas estas cosas ya estaban preescritas, pero nadie las podía creer. Ni siquiera los discípulos que estaban cerca de él entendían muchas de las cosas que Jesús se venía preparando para su crucifixión. Y entre más de 300 profecías que Jesús se anunciaban previamente, él cumplió todas y cada una de ellas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Malaquías 5:2, dice que el Mesías nacerá en Belén. ¿Dónde nació Jesús? Ahí está. A lo mejor ni sabías que es Belén, ¿verdad? Pero cada Navidad lo repasamos. En las canciones lo repasamos. Pero la segunda de Samuel 7:12-13 dice que sería descendiente de David, que esa descendencia iba a culminar en él. También esa profecía se cumplió. Y que nacería de una virgen. ¿Quién nació de una virgen? Jesús. Estas cosas se escribieron en Isaías 7:14. O sea, esto es un libro que está escrito con un profetas que venían diciendo que ya venía, que el Mesías ya venía. No saben en qué año, pero sabían detalles específicos de dónde iban a nacer, de qué descendencia venía y cómo nacería, y nacería de una virgen. Ninguno de nosotros podemos decidir el día de hoy dónde nacer. Ninguno de nosotros podemos escoger la familia por la cual vamos a nacer, ni escogimos nuestro apellido, ni siquiera nuestro nombre, ¿verdad? Ni los ojos azules que traes con pupilentes, tampoco los escogiste tú. Alguien más los escogió por ti y luego a ti te gustaron y te los pusiste. Pero todas estas cosas son verdades y es imposible entenderlo si no tenemos el don de la fe, el don de entender, el don del discernimiento, el Espíritu Santo que nos puede dar abrir los ojos de una manera correcta y poder entender realmente qué es esto. Fíjate, en una profecía en el Antiguo Testamento que podemos encontrar precisamente en Isaías 7:14, dice de esta manera, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. 700 años después, profecía cumplida en el Nuevo Testamento, Lucas 1:30-35. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido un favor. Le dijo el ángel: quedarás embarazada y darás a luz a un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono por su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. 700 años de distancia. ¿Cómo es eso posible? Nada más Dios lo puede cumplir. Y esa es la realidad. Y son profecías que constantemente se vienen cumpliendo. Cientos de años antes, ya Jesús ya aparecía en estos detalles. El niño que era llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es descrito como el Hijo del Altísimo. Y es increíble pensar que aún así, aunque se hubiera escrito esto, nadie podía entender, ni la misma María podía entender qué es lo que estaba pasando. Sabes, una promesa no cumplida en el día de hoy para cada uno de nosotros se convierte literal en un resentimiento. Cada vez que recuerdas esa promesa, cada vez que la memorizas o tienes un acercamiento con esa persona que no te cumplió esa promesa, simplemente te duele pensar en eso y se lo restregas en la cara. ¿Verdad, esposas? ¿Verdad, esposos? Me prometiste, sí. Pero
Cuando alguien vuelve a prometer algo y te deja abajo y no cumple su promesa, crea esta expectativa negativa, hay una baja intención, hay una negatividad, hay una falta de esperanza que aunque no lo crees y lo cultivas ahí, crea un cierto resentimiento dentro de nosotros. Una promesa no cumplida duele bastante porque se convierte literal en un resentimiento. Es ahí donde se colapsan estas dos ideas, porque cuando vemos las profecías podemos decir, ok, pues sí pasó, ¿verdad? Pero lo mío no ha pasado. Lo que a mí me prometieron no ha pasado. Lo que yo creía que iba a pasar no ha pasado. Inclusive dentro del grupo eclesiástico en la iglesia ha hecho muchas promesas en general, y de esas promesas, muchas de esas no se han cumplido aún. Y entonces queremos comparar nuestra vida con la vida de Dios, y ahí es donde está el problema, porque Dios no lo podemos bajar a nuestro nivel, somos humanos. Dios es Dios y es el creador, y sus promesas se siguen cumpliendo, y Él, a pesar de todo, Él trae sanidad a todas esas promesas que quizás muchos de nosotros hemos hecho y que nunca se han cumplido. La profecía del Antiguo Testamento en Isaías 6:11, podemos también ver otra profecía cumplida. Dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de los heridos y a proclamar libertad a los cautivos y a la liberación de los prisioneros. Esto es una profecía que se cumple constantemente, porque está diciendo: traeré buenas noticias a los pobres. Y cuando dice traeré buenas noticias a los pobres, sí está hablando de los pobres de espíritu, pobres de corazón. No nada más literalmente, nada más a los pobres que están en la calle pidiendo dinero, pero a los pobres de espíritu, aquellos que no están entendiendo, o aquellos que están pobres de espíritu porque la misma vida los ha oprimido en falsas promesas o en ideas preconcebidas o cosas negativas que vienen viviendo. Él viene trayendo estas promesas de esperanza a cada uno de estos pobres de espíritu. Dice: va a sanar corazones quebrantados. Cuando habla de corazones quebrantados, habla de aquella sanidad espiritual, sanidad emocional que todos necesitamos recibir a través de promesas que hemos tratado de esperar y ver, y que realmente nos han lastimado, y que el resentimiento y dolor viene a traer limpieza total sobre nuestro corazón. Dice: daré libertad a los cautivos y prisioneros. Eso está hablando acerca de este acto de salvación. Éramos prisioneros de la muerte, porque después de Adán y Eva había muerte en este mundo. Ahora, ¿existe la muerte todavía? Sí. Está la muerte física, pero la muerte espiritual ya no, porque hay una nueva esperanza, hay eternidad y hay un nuevo comienzo que encontramos a través de Cristo Jesús y de su sacrificio en la cruz. Es este Cristo Jesús que está trayendo todas estas cosas, y que después de cientos de años más adelante viene a traer esta salvación. Entonces imagina esperar tantos años para poder ver esa promesa cumplida. Creo que ha de haber demasiada desilusión, porque año tras año, temporada tras temporada, siglo tras siglo, generación tras generación, todo hay una esperanza tan grande de que este Salvador viene, y cuando viene nadie lo reconoce. Y esa es la parte difícil que tenemos que procesar tú y yo. Cuando esta profecía se da en Isaías, nuevamente en Lucas se vuelve a cumplir esta profecía. Dice en Lucas 4, del 16 al 21, dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro de la profecía de Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús mismo está incursionando el cumplimiento de esa profecía que se había hecho cientos de años hacia atrás. ¿Qué pasó con los judíos de ese momento? Pues se enchilaron. Se enojaron, porque ¿cómo puede venir a decir
que va a traer sanidad a aquellos que están enfermos, le va a dar vista a los ciegos, a los de corazón oprimido, a los va a dar libertad a los cautivos. ¿Quién es para decir? No lo podían ver y estaba sentado frente a ellos diciéndoles el cumplimiento de esta profecía. Estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y si vemos el resto del libro de Lucas, lo que vamos a ver es que Jesús continúa cumpliendo una vez más sus promesas. Él anunció las buenas noticias, libertad a los cautivos y a los oprimidos, sanar y dar vista a los ciegos. Así que la promesa cumplida es que Jesús es el Mesías, la promesa de esperanza. Quiero que este último punto lo digamos juntos. Jesús es el Mesías, la promesa de esperanza. Sabes, cuando estás enfermo, cuando estás solo, deprimido, cuando estás sin trabajo, sin dinero, relaciones destruidas, familias destruidas, estás en luto o has arruinado todas las cosas que según tú habías construido y realmente lo echaste todo a perder. Cuando todas estas cosas pasan, cuando sucede prácticamente al fin de año y llega la Navidad y tú ves a todo el mundo de colores y con luces y árboles de Navidad y haciendo cosas increíbles, pero tú estás viviendo todo esta oscuridad, es casi imposible detectar la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Y sabes, mientras exista humanidad, siempre va a existir la necesidad de esperanza, y esa es la realidad. Mientras continuemos por la vida caminando en los procesos, arrullándonos, mejor dicho, refugiándonos en nuestro dolor, en las falsas expectativas, en la negatividad. Cada vez que nos sometamos en la palabra de Dios, empezamos a escuchar estas historias, empezamos a leer su palabra, si seguimos comparando la vida de Dios con nuestra vida, créeme lo que de verdad no vamos a encontrar futuro a nada. Al contrario, nos va a dar más coraje. Vamos a criticar todas estas historias y no vamos a creer en el Dios viviente. Y lo que Dios más anhela es que le des la oportunidad de que todas esas promesas que se han cumplido en tu vida no las puedas poner al nivel de sus promesas, porque sus promesas son promesas de vida, son promesas que se cumplieron, son promesas de eternidad, son promesas de sanidad, son promesas de amor, de gracia inmerecida que Él tiene para todos nosotros. Los errores que todos cometemos todos los días, eso es un error humano meramente, pero que este Salvador, Cristo Jesús, que descendió del cielo, dejó su trono para dar su vida, vino a traer paz y sanidad a cada una de las cosas, una mentalidad de reino mientras estamos aquí en la tierra, para que después que estemos partiendo hacia nuestro siguiente proceso de vida, cuando Dios nos llame a su presencia, poder estar incursionándonos a esta vida eterna, libre de enfermedad, libre de opresión, libre de falsas promesas. Y entonces sí escuchar esas campanas, no del paletero que no trae paleta, ¿verdad? Sino escuchar las campanas del reino de Dios sonar, donde su reino empieza y no tiene fin. Es exactamente donde tú y yo ubicamos nuestra esperanza, es donde tú y yo ubicamos en esta temporada nuestra verdadera promesa que Dios hace a todos nosotros. Porque por encima de todo lo que pasa en la Navidad, podemos caminar por las calles, podemos ir a Coronado y tomarnos fotos ahí en el árbol, estar frente al mar con las luces y disfrutar de la Navidad. ¿A poco no tú y yo caminamos a veces con muchos dolores dentro de nosotros? Y caminamos con opresión y dolor y estamos siendo cautivos y somos prisioneros de un chorro de cosas que nos están pasando en la vida. Entonces, ¿por qué no esta Navidad? ¿Por qué no recitamos las promesas? ¿Por qué no visitamos cada una de ellas y permitimos que el Espíritu Santo llene ese vacío dentro de nosotros y que ese vacío se llene de su esperanza, de manera que empecemos a ver las cosas no al nivel de nuestra humanidad, pero al nivel que las ve el Rey Todopoderoso y Eterno que hizo todo por nosotros? Así que te voy a pedir que te pongas de pie y te voy a invitar porque a que tengas una expectativa muy muy grande para esta Navidad. ¿Sabes? No es que Jesús haya sido la promesa de esperanza antes, sino que Jesús sigue siendo la promesa de esperanza el día de hoy. Y todos en sus manos, en sus sillas tienen esto. No sé si puedes tomarla por ahí, por favor, te invito a que la tomes rápidamente. Si la tienes en tu bolsa, quiero que la tomes porque estas tarjetas de invitación son tarjetas de invitación para que puedas invitar a alguien en esta Navidad o en las próximas semanas.
quiero que tomes estas tarjetas porque no son para ti, son tarjetas para alguien más. Que le pongas un nombre, que digas, esta invitación la voy a hacer a esta familia, a esta persona, porque en esta Navidad queremos traer la esperanza y la promesa de esperanza a los corazones de muchas personas que nunca le han dado la oportunidad de conocer a Jesús. Queremos que esta Navidad sea significativa, que sea una Navidad donde no nada más disfrutemos de los tamales, del champurrado, de la posada, de las piñatas que va a haber para los niños. Va a haber un coro de niños aquí enfrente también cantando villancicos y muchas canciones navideñas. Va a ser un show espectacular y una noche increíble el 22 y el 23. Pero más allá de eso, lo más importante como iglesia es el regalo de esperanza que Cristo Jesús va a depositar en todos esos corazones que aún no han recibido a Cristo en su vida. Así que te invito a que tomes estas tarjetas, ores, pídale a Dios a quién se la doy, Señor, y hazle la entrega. Hey, te invito a una posada, todo va a ser gratuito, la vamos a pasar súper, el domingo a las 5 de la tarde o el lunes a las 7 después del trabajo. Tráete a tu familia y experimentemos juntos la Navidad de una manera más significativa, más misional y siendo la iglesia literal allá afuera. Así que te animo a que tomes estas tarjetas, llévatelas por favor e invita a tus familiares y amigos. Y pues bueno, vamos a concluir la reunión de hoy usando la última canción, que es Mi Esperanza en Jesús, así se llama la canción, y queremos que cantes esta canción como una oración cantada a Dios, que puedas depositar esas falsas expectativas y promesas no cumplidas en las manos correctas, que es Jesús, y que pídele que el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón de su esperanza. Así que juntos adoremos a Dios con esta canción.